Buen día para todos. En la clase de hoy veremos el movimiento parabólico. El objetivo es distinguir las características del movimiento parabólico. Un movimiento parabólico es un movimiento curvilíneo que recorre una trayectoria parabólica. A diferencia del movimiento semiparabólico, este movimiento tiene un ángulo inicial de salida desde el suelo. Para estudiar el tiro parabólico tendremos el siguiente ejemplo, el golf. Tenemos una pelota que se lanza con un ángulo inicial y por supuesto con una velocidad inicial. Supongamos, igual que en el caso anterior, no hay efecto de la gravedad de la Tierra. Si se golpea esta pelota, entonces la pelota continuaría con una trayectoria rectilínea de acuerdo con el ángulo con la que salió. Sin embargo, como estamos en el planeta Tierra, tenemos la aceleración de la gravedad. Entonces esa trayectoria, a medida que va subiendo, la gravedad le va generando un efecto de bajada, lo cual proporciona la trayectoria curvilínea. Recordemos entonces que el movimiento parabólico tiene un lanzamiento con velocidad inicial y un ángulo con respecto al suelo. Además, este movimiento, igual que el movimiento semiparabólico, se puede escribir desde dos movimientos, uno en el eje X y otro en el eje Y. En el eje X tenemos el movimiento rectilíneo, de nuevo aceleración igual a 0, una velocidad que es igual a la velocidad inicial, pero con la componente del ángulo en X, que es coseno. Y la distancia recorrida tenemos que es esa velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo. En el caso del movimiento en Y, movimiento uniforme acelerado, tenemos que la aceleración es la gravedad. En este caso la velocidad del eje Y, este vector de acá, es igual a la velocidad inicial por el componente del ángulo, en este caso seno, menos la gravedad por tiempo, porque hay que restarle siempre el efecto de la gravedad. Y la distancia recorrida sería velocidad inicial por su componente por tiempo menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Esta es la expresión matemática para calcular la distancia recorrida de subida y de bajada. Mientras Y sube y baja, X recorre siempre constantemente, en este caso a la derecha. Por supuesto, la velocidad es la suma de sus dos velocidades, como lo vimos en el movimiento relativo. Tenemos acá entonces la trayectoria del movimiento parabólico. En primera instancia, su gravedad siempre es constante hacia abajo y su velocidad en X también es constante hacia la derecha. Siempre la velocidad en X es la misma y es la que permite que el movimiento se realice hacia la derecha en este caso. Para el caso del eje Y tenemos una velocidad inicial, pero a medida que va avanzando el tiempo, esa velocidad se le va restando la gravedad. Por lo tanto, esa velocidad va disminuyendo hasta llegar al punto 0. En el punto 0 tenemos que la velocidad en X pues es esta, que es la velocidad constante, pero la velocidad Y se hace 0. Y a partir de ahí, entonces la velocidad en Y empieza a aumentar en sentido contrario. Si sumamos las dos componentes, como lo hicimos en el movimiento en dos dimensiones, podemos ver que la trayectoria pues es un movimiento curvilíneo en forma de parábola y se compone de esos dos movimientos. Para este tiro parabólico tenemos las siguientes expresiones muy importantes. En primera instancia, el tiempo, la que nos permite saber cuánto se demora la pelota en llegar al suelo de nuevo, bajo esta expresión. 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido la gravedad. La altura máxima, en este caso, se halla bajo la siguiente expresión matemática. Y el alcance máximo, que es la distancia que recorre el objeto, tiene esta expresión matemática. Tenemos el ejemplo. Entonces, el deporte del golf, un movimiento parabólico. Supongamos que tenemos una velocidad inicial de 20 metros por segundo y un ángulo inicial de 30 grados. Entonces necesitamos encontrar el tiempo que demora la pelota en llegar, la altura máxima a la que llega y el alcance máximo, la distancia recorrida por el objeto en forma horizontal.
Para eso entonces tenemos nuestra ecuación del tiempo, pues reemplazamos 2 por velocidad inicial, en este caso 20, por el seno del ángulo, el ángulo en este caso es 30, dividido 10. Esto pues ya se desarrolla en la calculadora. Para el caso de la altura máxima realizamos el mismo procedimiento, usamos la ecuación 20 al cuadrado, que es la velocidad inicial, por seno al cuadrado del ángulo. ¿Qué quiere decir? Obtengo el seno del ángulo, en este caso 30, y a este resultado le saco el cuadrado, dividido 2 por 10, que es la gravedad. El alcance máximo de igual manera, entonces velocidad al cuadrado, 20 por seno, en este caso 2 veces el ángulo, 2 por 30, en este caso sería seno de 60, dividido 12. Si quisiéramos encontrar la aceleración, la velocidad en cualquier instante de tiempo, pues usamos nuestras expresiones matemáticas. Y al final también la velocidad relativa.